Se enseñan esta tarde, Padre, que todo sea siempre bajo tu voluntad, y también te queremos dar las gracias por lo maravilloso que tú eres por estar aquí en este lugar, Padre. Te queremos pedir también especialmente por Dieguito, Señor, que tú lo sanes, Padre amado, Señor, le quítale su malestar de su cuerpo en este momento. Padre amado, sabemos que confiamos en ti, en que tú tienes todo el control de todas las cosas. Por eso te pedimos que tú lo restaures en este momento, Padre mío, Señor, y que todo sea siempre bajo tu voluntad. Te queremos dar las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El título que le he puesto yo al mensaje hoy es ¿por qué no te desesperas si Jesús calma la tempestad? ¿Amén? Nos desesperamos muchas veces. Además hay tiempo de tormenta, parece ser que viene. Dice la lectura en Marcos 4:35 al 41. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y estaba en popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar obedecen? Los discípulos estaban con Jesús. Y en esta situación todavía dicen, ¿quién es este? De notar eso, ¿quién es este? Decían. Y estaban con ellos. Habían visto milagros, prodigios, señales, maravillas. Y todavía no confiaban, no creían en Él. ¿Por qué pasaría esta situación? Vamos a ir poco a poco más adelante viendo el porqué. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra situación? ¿Por qué las cosas no nos salen como nosotros queremos? Porque no son nuestros planes. ¿Por qué tememos? Todos tememos o nos encontramos en una situación difícil. Pero hay en el versículo de Lucas, el otro evangelista, hay un mismo pasaje, pero solamente el versículo 25 le dice, ¿dónde está vuestra fe? Lo habla de otra manera. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe muchas veces? Y esto a mí me llevó a una situación, a pensar. Yo esta semana pasada tengo un problema, estoy en baja, llevo un año, me se ha cumplido la baja, y me dicen que ya no hay más baja, no hay más tiempo, no me van a pagar más, aunque siga de baja, pero no voy a cobrar. En ese momento sí. Cuando yo salí del tribunal médico, salí uno un poco triste, pensando, ¿ahora qué? Les pasa como aquí en los apóstoles. ¿Ahora qué? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, hermano. ¿En quién estamos creyendo? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién estaba con los apóstoles? Y estaba durmiendo supuestamente. ¿Quién está contigo y conmigo hoy? El Espíritu Santo dice su palabra, ¿no? Él está con nosotros. Tenemos que pedirle que nos ayude, que nos dé fuerza. Problemas sí, la mente en un momento se turba y se cierra en mi situación, mi problema, mi dificultad. Y es correcto. Somos humanos, es correcto. Pero ahí es donde tenemos que ver que nuestro Señor está con nosotros. Amén. Tenemos que tener esa seguridad de que Él ponga el control en nuestras vidas. No nosotros el control en su vida, no. Que Él tiene que poner el control en nuestras vidas y dejarlo que actúe en nosotros. Vamos a seguir teniendo dificultades. Vamos a seguir teniendo problemas. Esta mañana compartí ahí que los malos prosperan y los hijos de Dios supuestamente no. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia, que sabemos dónde vamos, sabemos entender las cosas y sabemos que tenemos un Dios poderoso y que cualquier cosa que le pidamos nos va a responder a su tiempo, no al nuestro. Porque el ser humano, o yo, siempre he querido las cosas ya. He sido impaciente. Y a veces Dios te hace y dice, ya no, ahora cuando yo quiera. No quiero ya. Y a veces nos ponemos con Dios como si fuéramos un niño. Un niño te pide algo, lo quiere ya.
Y nosotros actuamos muchas veces así con nuestro padre. Y nuestro padre dice, no, cuando yo lo vea oportuno. Hemos dicho muchas veces eso, cuando un hijo te pide algo y no es el momento para dárselo, no se lo damos. Si le pide ahora mismo, por ejemplo, Dieguito un coche a su madre, le va a decir que no. Es imposible. Sí se lo puede dar, pero es imposible. Todo tiene un tiempo en la vida. Y así es el ser humano y el cristiano. Todos tenemos un tiempo y un proceso. Y todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que igual que los apóstoles tuvieron miedo ante una tempestad, en aquel tiempo era de agua. Pero nosotros podemos tener tempestades de problemas, de situaciones, de pareja, de hijos, económicos. Todas son tempestades que van a pasar en nuestras vidas. Para que perdamos la vista de quién, del que está con nosotros, del Todopoderoso. ¿Se merece una vez eso? ¿Quién está con nosotros? Jesús. Él tiene el control de nuestra vida, si queremos o dejamos que Él trabaje en nuestra vida. A veces cuesta dejarnos en sus manos. A veces cuesta, yo lo sé. A veces llegas y miras la cartera y dices, no tengo un duro y necesito. A veces llegas a casa y tienes que darle de comer a los hijos y no tienes y necesitas. Eso a todos nos ha pasado, ¿verdad? Yo si preguntara ahora mismo a cualquiera de los que estamos aquí, ¿quién no tiene problemas? Seguro que no había ni uno. O de una manera, o de otra, o en el trabajo, o que tengo un problema con el coche, o que tengo un problema. Todos tenemos problemas, situaciones. Algunas más graves, otras menos graves, pero todos tenemos dificultades. Busquemos al Todopoderoso. Dejemos nuestra vida en sus manos. Y Él actúa, te lo puedo garantizar. Él trabaja de esa manera. Él nos hace ver cosas que nosotros no nos comprendemos muchas veces. Amén. Cuando encontramos que algo nos está apretando, la situación, el jefe no te paga, tienes que pagar algo, me pasa a mí, no digo de nadie, me pasa a mí, y si no pagas el banco te cobra los intereses, y encima que a lo mejor no puedes pagar 5, luego tienes que pagar 25, y está pasando, ¿y qué hacemos? ¿Qué harías tú? Hay un dicho mal dicho, hacer como en Jaén, cuando llueve dejarla caer, dejarlo pasar. ¿Cómo se va a solucionar? Él lo sabe. Nosotros somos sus hijos y Él lo va a hacer. Tenemos que preocuparnos de eso, de tener esa confianza en Él y no darnos por vencidos. Porque si nos damos por vencidos estamos declarando derrota. Y nosotros tenemos, como hemos dicho, al Todopoderoso. No declaremos derrota, hermano. Los hijos de Dios no estamos derrotados. Amén. Vamos a tener, como estamos diciendo, dificultades grandes, problemas grandes, preocupaciones grandes, no pequeñas, grandes. Que yo no puedo hacer esto y los demás lo hacen, o que yo no hago esto y los demás sí, o que todos tienen y yo no tengo, no importa. Pero nosotros tenemos algo importante. Tenemos a nuestro Señor. Sabemos dónde vamos. No sabemos cuándo vamos a ir, cuando nos llame. Pero sabemos dónde vamos. No perdamos esa visión, hermano. No perdamos esa seguridad y esa garantía. Porque es una garantía. Y en todo entendemos lo que es una garantía. Cuando compras algo, tienes una garantía. Nosotros no hemos comprado nada. Al contrario, Él nos compró en la cruz del Calvario. Él nos compró por su muerte, por su sangre derramada como hemos compartido, por su cuerpo. A los pies de la cruz tenemos que ir, todos. Todos, hermanos. Estos hermanos estuvieron viendo de que se estaban ahogando, que se iban a ahogar, la barca se iba a inundar. ¿Qué problema te puedes imaginar? Como el vídeo que hemos visto. ¿Y qué hizo Jesús? Solamente hablarle. Calla y enmudece y cesó la tormenta. Eso tienes que decirle tú a tus problemas.
por medio de Cristo, que callen, que se esperen, que se estén quietos, que tengan el control de todo. Porque Él le prometió una cosa. Él le dijo, vamos a pasar al otro lado, pasemos a la otra orilla. Cuando Él dijo pasemos, después de estar todo el día trabajando o predicando, compartiendo la palabra con el pueblo, y cuando dice Jesús, pasemos al otro lado, Él tenía seguridad que iba a pasar. Pero a lo mejor se hizo, por ejemplo, podemos pensar que se puede haber hecho el dormido, o quiso probarlo, o quiso intentar a ver qué hacían. Cuando Dios te da una promesa, no es falsa. Él te la cumple. Pero nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Nuestra confianza tenemos que ponerla en Él. Cuando Él dijo pasemos al otro lado, estaban con Él. Estaban, como estamos diciendo, predicando, estaban compartiendo. Y tenían este problema. Tuvieron esta situación. Nosotros supuestamente no estamos ahora mismo físicamente con Él. Físicamente estoy diciendo. Espiritualmente sí. Y cuando algo tenemos que hacer o Dios nos manda a hacer, ve allí y no queremos ir o no queremos actuar, no estamos confiando. Ellos tenían seguridad que iban a pasar, pero vieron la tormenta en medio del lago Genesaré y querían irse a la orilla para no perecer, porque se iban a ahogar en el mar. Nosotros nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua. ¿Amén? Muchas veces nuestro problema, mi situación, a lo mejor es muy grande, pero a lo mejor la de mi hermana es más grande todavía. Y la de mi otra hermana es más grande todavía. Pero ¿qué pasa al ser humano? Que nada que veo, mi yo, mi problema, mi situación, que no puedo hacer esto, que no tengo esto. Pero pensamos la situación de nuestros hermanos. No. Perdón, pero no. Por eso que Dios nos ponga un espíritu de sabiduría, de amor, de mansedumbre, de templanza, como los dones del Espíritu. Y que podamos entender, podamos ser sensibles a la voz de Dios. Sensibles, que al más mínimo estemos alerta y escuchemos su voz. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos con nuestra vida? Nuestra vida, la palabra dice que está escondida en Cristo. ¿Amén? ¿Qué es escondido? ¿Qué significa para Dios, para mí, escondida? Cuando algo vamos a buscar y no lo encontramos, está escondido. Nuestra vida está escondida en Cristo, dice la palabra. Porque Él nos encontró, no nosotros. Él nos ha encontrado. O sea, ya no estamos escondidos, estamos en Él. ¿Amén? Nuestra vida tiene que estar en Él. Que confiemos. Que Él está con nosotros. Y que nada va a pasar a sus hijos. Siempre que estemos bajo su voluntad. Bajo su autoridad. Bajo su dominio. Bajo su palabra. Si somos cristianos, nos comportemos tal y como dice la palabra. Jesús lo hizo. Nosotros podemos hacerlo. No es imposible. Compartí hace un momento con el hermano de que mucha gente hoy no quiere meterse a la iglesia. Y es verdad. A lo mejor nos dicen que estamos locos de estar aquí, pero bendita locura. La gente quiere la diversión. La diversión momentánea. Pero la muerte espiritual. No demos lugar a eso. No demos lugar a eso. Porque si no pasamos al otro lado con Jesús, no vamos a llegar a Él, al cielo. Dice su palabra en Juan que no hay otro camino para ir al cielo. Solamente Cristo. No hay, el mundo tiene muchos caminos que van a todos lados. Pero al cielo, a Dios, solamente hay uno, que es Jesucristo. Él despidió a la multitud para pasar al otro lado. Que nosotros vayamos con Él a ese otro lado. En Romanos, vamos a tener aquí una lectura de 3 versículos, que muchas veces creemos que los problemas o las aflicciones
nos ahogan. En Romanos 8, 18 al 20, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién va con nosotros? ¿Quién es nuestro consuelo? Todo es Cristo, hermanos. Yo creo que ellos fueron usados como para el Señor darle una lección a toda la humanidad que vendría después de aquello, a su iglesia de hoy. Le costó bien a los discípulos entender aquella bendición que Él estaba tratando con ellos, pero Él intentó hacerle pasar ese momento de tempestad. Dios permite que nosotros tengamos algún momento de tempestad, pero que no nos quedemos ahí, hermanos. Mucha gente nos quedamos en la tempestad, nos quedamos en la tormenta. Y hay un dicho, y es verdad: después de la tormenta viene la calma. Después de un problema viene la salida, porque nuestro Señor Jesucristo nos da la salida. Cuando Él permite un problema, tenemos la salida preparada. Pero a veces no esperamos la salida, porque nosotros cuando tenemos el problema lo queremos la solución ya. Y como siempre hemos dicho, la solución Dios nos la da al momento. A veces, otras veces sí. Pero a veces permite que podamos confiar en Él, para que la salida que Él tiene preparada, no caigamos en ese problema de que no estemos confiando en Él. Si nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor, que le sirvamos con agrado, con gozo, aunque tengamos problemas, porque sabemos nuestro final donde es Él. Para ir terminando, hay un salmo, el Salmo 23, pero el capítulo 4, el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? Aunque andemos en problemas, Él está con nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Y debemos de quedarnos en esta tarde con eso. Cualquier cosa que nos pase en nuestra vida, dejarla en sus manos. Que podamos ver, que antengamos la ola, como hay un dicho que dice, con el agua al cuello, pero que sea nuestro Señor el que nos rescata. Amén. El valle de sombra, a veces tenemos que pasar por ello. Tenemos que pasar. La vida del cristiano no es fácil. A veces nosotros la ponemos más difícil todavía de la que es. Porque no queremos soportar o padecer las aflicciones que nos tienen que venir. No debemos de dejarnos iniquearnos, como es un dicho en la estacada. Hay que adelantar, hay que prosperar. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos saber, todo lo que hagamos, aunque la ola esté a nuestro alrededor. Sigamos hacia adelante. Que no te llegue el agua al cuello. Amén. No podemos dejar de caer el ánimo. Tenemos que mantenernos firmes durante la prueba. Y para terminar, en 1 Corintios 10:13, tenemos también aquí un versículo que nos da también un aliento. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él con la tentación, para que podráis soportar. La salida. Juntamente con la tentación, la salida. Cuando tenemos una prueba, tenemos una salida. No se cierra una pared en fijo y no tenemos escapatoria. Tenemos la salida. Quiera que el Señor esta tarde podamos haber entendido y pueda haber abierto nuestros ojos y podamos estar bajo su voluntad. A veces tendremos que pasar, como estamos diciendo, enfermedades, problemas graves. Hay situaciones en muchas familias muy difíciles que a veces no podemos hacer nada. Nos quedamos que no podemos hacer nada. Solamente tenemos una arma muy especial,
que es la oración para que Dios haga el resto. Amén. El cristiano, dice la palabra, que somos soldados de Cristo. Un soldado no abandona. Que no abandonemos nunca a nuestro Señor. Porque Él nunca lo haría, ni salgamos huyendo de su presencia. Que nuestro Señor nos dé sabiduría, cómo actuar en cada prueba, en cada tribulación. Y en esta tarde, quiero dar las gracias a todos los que estamos aquí en esta tarde. Y quiero que sea nuestro Señor el que haga todas las cosas por medio de sus hijos. Porque Dios tiene el control de todo. Que nosotros podamos tenerlo por medio de Él. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más en esta tarde. Padre bendito, Señor, por estar en este lugar. Te queremos dar gracias por tu palabra, Padre amado, Señor, que hayamos podido entender que aunque estemos en tribulación, en pruebas, en angustia, en soledad, en aguas cubriendo ya casi nuestra cabeza, podamos clamar a ti y que tú nos des la mano y nos rescates, Padre. Te pedimos perdón si en alguna cosa estamos fallando, Padre amado, Señor, y te queremos bendecir esta tarde. Dándote las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.